En este tutorial de Visual Basic vamos a estar introduciendo a los tutoriales lo que son las variables. Y las variables básicamente son un espacio en memoria reservado para data. Es importante saber que en todos los grandes programas se usan mucho las variables y casi nunca se va a estar trabajando con data directa, ya que es conveniente guardarlas en variables y bregar con las variables más fácil. Y de hecho es hasta cierto punto más eficiente. Eh, Hay tres tipos de variables importantes que vamos a necesitar casi siempre y son las variables de tipo entero o integer, que lo tengo aquí en un label. Tenemos las variables decimales y tenemos las variables string. Las variables integer son de tipo entero. Significa que dentro de ese espacio en memoria solamente puedo guardar números enteros. Entiéndase 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, 1.000.000. Las variables decimales, en ese espacio puedo guardar números, pues como dice, decimales. Puedo guardar, decir, .001 o 1.1, 1.3. También en las variables decimales se pueden guardar números enteros. Podemos guardar también un 1, un 5, un 10, lo cual haría el trabajo de la variable integer también hasta cierto punto. Las variables string se usan para texto normalmente. La variable string podemos guardar tanto texto como números o decimales, pero lo que debemos saber es que la variable string es difícil manejar cuando queremos, por ejemplo, sumar o multiplicar. La variable string debemos verla como si fuera un tipo de foto. Realmente no es un número. A la vez que tú guardas algo en una variable string, deja de ser un número o deja de ser un decimal. Realmente es como si fuera una foto. Y lo voy a estar explicando. Vamos a empezar a bregar con esto. Ya yo tengo la formita hecha. Si quieren, háganlo ustedes por allá para cuestión de avanzar en el video. Van a necesitar tres labels. Son estos tres. Uno que diga variable integer, otro decimal y string. Van a necesitar tres textbox y tres labels. Si no saben cómo hacer el label así, que se vea como con un roto en la forma, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a las propiedades, en donde dice auto size. Aquí lo van a poner a false y así van a poder hacerlo del tamaño que quieran. Y en border style le vamos a dar fix 3D, así se va a ver de esa manera. Y quiero que vayan al textbox y a la propiedad del nombre, aquí donde dice name, le pongan txt integer. Esto nos va a ayudar a programar más fácil. Cuando le ponemos a a los objetos nombres lógicos, se nos va a hacer mucho más fácil trabajar con ellos. Hasta ahora le hemos dejado el nombre que viene por default como textbox 1 o label 1 porque no son muchos los que estamos usando y sabemos, o sea, nos podemos acordar de ellos. Pero ahora mismo que ya estamos usando tres textbox y tres labels, es hasta cierto punto difícil como acordarse cuál es el label 2 o cuál es el label 3. Así que le vamos a poner siempre nombres lógicos a los objetos. Por ejemplo, este textbox que tiene que ver con integer, le puse txt, que es una abreviación de textbox, integer. Al label le puse lbl, que es la abreviación de label, integer. Y así sucesivamente. Este dice txt decimal, este dice label decimal, txt string y lbl string. Una vez que hagan eso, pues necesitan también tres botones y vamos a empezar a ver cómo usamos variables en Visual Basic. Para declarar variables o reservar un espacio en memoria, en Visual Basic se usa la palabra clave dim. Cada vez que usemos la palabra dim, vamos a estar automáticamente reservando un espacio en memoria. En este caso, una variable. Después de la palabra dim, vamos a poner un nombre a la variable. Es una variable, así que podemos poner el nombre que ustedes quieran, pero traten de usar nombres lógicos, nombres que se les haga fácil encontrar más tarde.
Es importante saber que cada vez que vamos a declarar una variable, no podemos usar palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, todas las palabras que ven en color azul son palabras reservadas en el lenguaje. Por ejemplo, private, sub, byval, has, endsub, class, public, dim, la misma palabra dim, endsub, endclass. Todas esas palabras no se pueden usar como variables porque ya son palabras reservadas para Visual Basic. Son palabras que cada vez que el compilador los lee, ya Visual Basic entiende algo por esas palabras. Así que no podemos usarlas como variables. Por ejemplo, podemos llamar una variable, la palabra variable. Podemos ponerle ese nombre. Perdón. Podemos ponerle variable a una variable, pero lo lógico es que ahora mismo, como vamos a estar bregando con integer, este es el botón de variables de entero, le llamamos data integer, porque realmente es una data de entero. Una vez que pongamos el nombre que queremos, tenemos que decirle has, que obviamente te va a dejar escoger qué tipo de variable tú la quieres hacer. En este caso queremos hacerle una variable de entero, una variable integer. Así que usamos la palabra dim para reservar el espacio, el nombre de la variable que deseemos, como integer. Y vamos a escribir la palabra integer. Vamos a ver que la palabra que cogimos como variable se va a subrayar color verde. Cada vez que esté subrayada color verde significa que el espacio fue reservado en memoria, pero está vacío el espacio. Porque ahora mismo estamos declarando la variable, pero no la estamos llenando con nada. Así que si el programa corre ahora mismo, ese espacio en memoria fue reservado, pero no tiene nada adentro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: para poner la información adentro, vamos a referirnos a la variable que es data integer. Así que la escribimos. Ve que Visual Basic ya sabe que es una variable que fue reservada en espacio, en memoria, perdón. Así que nos referimos a él. Data integer es igual a txt integer.text. Ahí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a guardar lo que está en el texto de integer, en ese textbox, y lo vamos a guardar en la variable data integer. Y lo que quiero hacer es mostrarlo en un label. Así que le vamos a dar lbl integer.text, que lo queremos cambiar a lo que está dentro de la variable, es igual a data integer, que es el nombre de la variable que ya usamos y definimos. Importante saber que esto no es necesario, pero deben tomar como práctica que cada vez que estemos bregando en un label, o sea, entrando información en un label, usemos la variable, en este caso data integer, y usemos el comando .toString. El .toString básicamente no es 100% necesario, pero el .toString nos va a dejar cambiar el formato de data en un momento dado. Por ejemplo, si queremos hacer que eso sea dinero, lo podemos hacer mucho más fácil si usamos el .toString. Así que traten de siempre usarlo. Vamos a correrlo, vamos a ver qué pasa. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es declarando una variable de tipo entero. Data integer se llama la variable, como entero. Estamos asignándole un valor. Data integer es igual a txt integer.text. Vemos que una vez usamos este comando, que ya estamos llenando la variable, ya la línea verde desaparece en la variable. Y como último, estamos diciendo que el label integer, el texto del label integer, va a ser igual a la variable data integer.toString. Vamos a correrlo y vamos a ver cómo funciona. Como les dije, las variables integer son enteros, así que vamos a usar un 1. Ahí está número 1. Podemos poner 12 también, un número entero. Podemos poner 2, sigue siendo un número entero. Importante que sepan que cuando empezamos a usar variables, también los errores van a empezar a salir al compilar. Por ejemplo, esto es un error de lógica común. Si yo le pongo 1.5, sabemos que las variables enteros solamente almacenan números enteros. Así que si yo le doy al botón para que corra, me va a tirar un 2 en el label. Y ahora mismo pues, se supone que diga 1.5 porque eso es lo que yo quiero. Pero como las variables enteras solamente soportan o aguantan números enteros, Visual Basic lo que va a hacer es que te lo va a redondear al número siguiente o al número más pequeño dependiendo. Por ejemplo, si le ponemos 1.4, me va a tirar 1. Ahí está el 1.
pero nunca me va a tirar el 1.5 como lo quiero, por ejemplo. Siempre me lo va a redondear a números enteros. Y las variables enteras son así. Si queremos poner texto allá adentro, vamos a decir una letra, una T, y le damos al botón, vamos a ver que el programa va a fallar. Nos va a dar un error de compilación porque no podemos guardar el texto dentro de una variable de entero. Si le damos a correr, vamos a ver que la forma se nos va a caer y nos va a marcar un error. Nos va a decir que data integer es igual a txt integer.text. Hay un error ahí. Y hay un error porque realmente no podemos poner eh, data de, como por ejemplo, letra en una variable de entero. Le voy a dar stop y lo voy a volver a correr. Pero nada, ya tienen en mente que solamente aguanta números enteros. Vamos ahora a programar el botón de decimal. Ya básicamente estamos al otro lado de básicamente copiar el código. Vamos a darle dim para reservar el espacio. Data decimal as decimal. Importante que sepan que una vez que ustedes reservan un espacio en memoria como data integer, que fue la primera variable, no podemos volver a declararla. O sea, Visual Basic no nos va a dejar, porque ya reservó un espacio en memoria con ese nombre. Así que declaramos la variable data decimal y decimos que data decimal es igual a txtdecimal.text. Así llenamos la variable. Y como queremos ponerle un label, nos referimos al label decimal. .text es igual a data decimal.toString. Y vamos a programar el último botón, el string. Y vamos dim data string as string y ponemos data string es igual a txtstring.text. Obviamente nos referimos al texto de txtstring y decimos que lblstring.text va a ser igual a data string.toString. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a correrlo, vamos a ver cómo funciona. Ya los enteros los probamos, vamos a decir un 12. Aquí en decimal podemos poner un 12 también. Y en string podemos poner un 12 también. Ahora mismo ven que no hay ningún problema de ejecución, o sea, realmente el programa no se cayó. O sea, que significa que un número como el 12 lo podemos guardar tanto en una variable integer, en una variable decimal o en una variable tipo string. La variable entero lo aguanta porque son números enteros. La decimal también nos va a permitir usar números enteros. Y la string, como les dije, aguanta tanto texto como números. Así que, pues por eso es que no hay problema cuando le pongo un 12 en el string. Pero ahora mismo en decimales, vamos a poner 1.5. ¿Se acuerdan que cuando le puse 1.5 a la variable int me lo redondeaba a 2? Aquí cuando le demos 1.5 me lo va a tirar exacto. Y ahí podemos poner todos los ceros o 1 que queramos. Y no va a haber ningún problema. Aquí en las variables string nos vamos a dar cuenta que podemos poner 12a o hola. Podemos realmente escribir lo que queramos. Y la variable string no tiene limitaciones. Allá adentro de verdad podemos guardar lo que nos dé la gana. Lo que es bien difícil es manejar la data una vez que está allá adentro. O sea, por ejemplo, ahora mismo yo podría declarar una variable string y ponerle un 12. Pero si quisiera sumarlo a esta variable integer, pues no es tan fácil hacerlo. Nada, aquí ya estamos bregando un poco con variables. Importante que se recuerden las palabras mágicas que son dim. Y la dim, la variable, has integer o has decimal o has string, dependiendo de la variable que necesiten. Básicamente se va a hacer este tutorial. Ya en el próximo tutorial vamos a empezar con otros tipos de variables. Hay más variables a pesar de esta. Y vamos a discutir un poquito sobre las variables booleanas.